Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco más sobre temas que son como mitos urbanos, ¿no? Y que de alguna forma hacen un poco de resonancia en nuestra sociedad y a veces creo que por el desconocimiento que tenemos como de cosas más particulares sobre pues la cultura coreana, particularmente la República de Corea, pues de repente nos causan cierta intriga, ¿no? Y me parece interesante explorar este tipo de temáticas pues desde el aspecto social y cultural. Entonces, es una de esas grandes preguntas con las que siempre me topo, sea en las clases o en algún otro lugar, es ¿realmente los coreanos comen perro, ¿no? Comen carne de perro? Y pues bueno, eso es lo que vamos a ver hoy en un video pues muy breve. La respuesta a esa pregunta, si comen perro en Corea aún en la actualidad, es sí. Sí comen perro y puede ser muy choqueante en nuestra sociedad, sobre todo en México, ¿no? Que somos tan apegados a los perritos y que pues sabemos que muchos los nombran perrijos y que hay todo un mercado, ¿no? Que rige pues el tener estos perritos y apapacharlos y cuidarlos en nuestra sociedad. Pero bueno, la respuesta más allá de lo que quisiéramos escuchar en nuestra sociedad es que sí, en Corea consumen perro. Pero de alguna forma yo creo, ¿no? Y también la pertinencia de este video es justamente, creo que tenemos que contextualizar el consumo del perro en Corea, ¿no? Y primeramente, pues creo que tenemos que o debemos de tomar en cuenta que Corea es un país que se explica, pues más allá del K-pop y de todo la difusión que se hace hoy a través pues de la música, de los dramas, de las series a través de las plataformas, de las grandes empresas, ¿no? que abanderan al país en el exterior, etcétera. Porque este fenómeno del K-pop, del Hallyu, etcétera, pues sí es un fenómeno básicamente reciente, ¿no? Pero también es un fenómeno sumamente superficial que no refleja la realidad del país más que de una manera parcial, ¿no? Entonces, para poder analizar el país en otros aspectos culturales, ¿no? Y en otras prácticas sociales, pues hay que analizarlo de una manera pues, mucho más completa. Corea es un país, Corea me refiero a Corea del Sur, obviamente a la República de Corea, pero esta práctica también se lleva a cabo en Corea del Norte, ¿no? Porque es una práctica que se implanta previo a la división de la península. Entonces, Corea es un país que tiene una historia ancestral, ¿no? Y que debe de ser entendido en contexto y en momento. No podemos juzgar una práctica que se lleva a cabo hoy, ¿no? A partir de la cotidianidad o de la realidad actual, sino hay que ver y hay que indagar por qué. Corea, como cualquier otra sociedad, también es un país con muchas tradiciones y con prácticas culturales. Y pues bueno, tenemos que investigar para poder saber. Pero bueno, entonces, ¿comen perro o no comen perro? Ya la respuesta se las dije antes, sí se come perro. Pero desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista antropológico, pues es tan válido que se coma perro, aunque a muchas personas les cause horror, es tan válido que se coma perro en Corea como en otros países se comen cosas que en Corea no se comerían, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, entonces pues todo lo cultural se vale nada más por ser cultural. Pues no, definitivamente no. Como la violencia, ¿no? Por más cultural que sea, no se puede justificar. Y en este caso, con los perros, pues alguien podría decir, bueno, violencia animal, pues sí, definitivamente lo es, ¿no? El punto es que tiene origen en un periodo en el que no se tenía conciencia de eso. Y hoy lo podemos ver a través de otros ojos o de otros lentes, ¿no? Que nos permiten como cuestionar la humanidad, ¿no? El comportamiento humano y en relación a otros, con otros seres que habitan el planeta y que tendrán el mismo derecho que nosotros de habitarlo pacíficamente o tranquilamente, ¿no? El punto con el consumo de la carne de perro en Corea
es que es una práctica que, claro, se da en cierto momento, ¿no? En la actualidad se sigue consumiendo el perro y las razones de este consumo están ancladas a un momento histórico, ¿no? Digamos que de alguna forma es una práctica antigua, ¿no? No de orígenes de Corea, sino que más bien se asocia el consumo de esta práctica a la llegada de quitanes, ¿no? Era un grupo nómada del norte del continente asiático que en el periodo de Koryo migran hacia lo que hoy conocemos como península coreana, se integran a la dinámica social de esta dinastía que se da entre el año 918 y 1392 que cae y que entonces pasa al surgimiento de la dinastía Yi o la dinastía Joseon, ¿no? Y entonces, bueno, se tienen rastros de que se importa, ¿no?, esta práctica del consumo de la carne de perro por estos grupos nómadas del norte que se asientan en la península coreana. La práctica pues se estableció, ¿no? Se siguió reproduciendo por estos grupos y se colectivizó, o sea, se transmitió a, pues a otras personas que habitaban en esas regiones y se continúa pues hasta la actualidad, ¿no? Pero digamos que se le da continuidad en esta última dinastía coreana que se conoce como Joseon, ¿no? Y pues bueno, también hay datos, ¿no?, que nos dicen que era una práctica que se realizaba más en los espacios rurales, que bueno, claro, también si hablas del periodo de Joseon, pues todo Corea era rural, ¿no? Hoy, claro que esas prácticas siguen siendo como siguen estando presentes en los espacios rurales, pero también en los espacios urbanos, ¿no? Y bueno, también otra de las razones que hay al por qué se consume perro en Corea es porque, pues bueno, independientemente de que hoy Corea se maneja con una imagen de país desarrollado y tecnologizado y casas inteligentes, etcétera, que es real y que existe, ¿no? También ha tenido tiempos históricos en donde han padecido de pobreza extrema y donde de alguna manera pues cualquier acceso a proteína, ¿no?, pues era válido, ¿no? Entonces, muchas de esta práctica del consumo de carne de perro pues se asocia también pues a la necesidad de integrar a la dieta proteína y pues que no existía proteína de otro tipo a la mano, ¿no? Igual, pues quienes han estado en Corea o han vivido en Corea se habrán dado cuenta de la cantidad de hierbas que comen de la montaña, ¿no? Que a veces, bueno, no las conocemos obviamente porque quizás son endémicas, ¿no? Pero también porque no hay esa práctica de comer tantas hierbitas de ese tipo coreano, ¿no? Digo, en México también se consumen muchas hierbas como los quelites y el pápalo y todo eso. Entonces los coreanos tienen sus propias prácticas, pero a lo que voy con esto del consumo de muchas hierbas del bosque o de la montaña es que, pues bueno, es una forma de acceder a alimento en momentos en los que no hay alimento, ¿no? Entonces, creo que no debemos de perder de vista que la práctica del consumo de carne de perro pues está relacionada también a momentos críticos donde las personas no tenían la capacidad de llevarse a la mesa un cacho de carne de vaca como lo hacemos ahora nosotros con el simple hecho de ir a un supermercado, ¿no? Creo que ese es el contexto en el que debemos de entender el consumo. Ahora, otra de las grandes preguntas en este tema es, ¿tienen una raza especial para comer carne de perro? En algún momento uno de mis maestros, a quien directamente le preguntamos, profesor, ¿es cierto que los coreanos comen carne de perro? Él dijo, sí, pero es una raza especial que se cría básicamente para el consumo, el consumo humano, ¿no? Entonces yo durante mucho tiempo estuve con esa idea,
Hasta que un día, estando en Corea, como buena antropóloga chismosa, fui y me metí a un mercado, de estos mercados grandes tradicionales tipo La Merced, ¿no? Y lo que me llamó, una de las cosas que más me llamó la atención fue encontrar jaulas con perros de diferentes razas, ¿no? Y uno de esos perros, tristemente, era un perro de la misma raza del perro que yo había dejado en México cuando me fui a Corea. Y entonces cuando lo vi ahí, se me conjuntó todo, el extrañar a mi pobre perrito y el ver a otro perro ahí enjaulado, ¿no? Pues a punto de ser vendido para el consumo. Entonces fue un shock muy fuerte porque, claro, yo había llegado con la idea de que eran perros particulares y específicos, ¿no? Para el consumo y que eran de una raza muy particular porque el maestro nos había dicho que era una raza prácticamente coreana, que es la raza Chindo, y que pues no eran todos los perros, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se hizo cachitos el mito que yo tenía y pues me di cuenta que se consume cualquier raza de perro, sobre todo o particularmente o eh, los grandes, digamos que las razas grandes, pues son los perros que se usan para estas prácticas, no los perritos chiquitos, ¿no? A veces la gente dice, pero ¿cómo pueden tener a sus perritos y comerlos? No, no se comen a sus perritos. La mayoría de los perritos de compañía que hay, que tienen las familias coreanas, son perritos muy chiquitos. También esto está relacionado a que los coreanos pues viven en espacios muy pequeños, ¿no? Son departamentos, la mayoría son torres de departamentos, entonces los espacios que tienen para los perros pues son muy pequeños, muy parecido a Japón. Entonces esos perritos chiquitos de razas pequeñas, pues no, esos no se los comen, ¿no? Y claro que las relaciones de apego que desarrollan con esos animalitos, pues no tienen nada que ver con los perros pues que encuentran ya en el mercado para poder preparar el poshintang, ¿no? Que es la sopa de carne de perro. También es necesario decir que mucho del perro que se consume en la actualidad son perros que también provienen de criaderos que están destinados pues al consumo, ¿no? Del perro por humanos. Ojo, no estoy justificando que bravo que tengan los criaderos específicos, no. O sea, cada quien podrá tener sus propias conclusiones, ¿no? Y apreciaciones, pero sí creo que es necesario entender que pues hay contextos específicos, ¿no? Que van a delinear el consumo de la carne de perro. Ahora, ¿todos los coreanos comen perros? No. No todos los coreanos comen perros. Y no solamente porque no se coman a los perritos que tienen ahí como compañía, sino porque simplemente no asocian la práctica del consumo de la carne de perro a pues, sus necesidades. ¿Por qué? Muchos dicen, es que es de uso ritual, ¿no? Porque muchos discursos de esos también se los inventan los coreanos para decir o justificar, ¿no? Que comen la carne de perro. Pero no tiene un uso ritual, ¿no? Básicamente, el consumo sí está asociado, ¿no? A una estación, ¿no? Particular del año, que es el verano, cuando en Corea hace muchísimo calor, es un clima muy húmedo y muy caliente. Y entonces los coreanos no solamente con esta sopa, sino con otras sopas muy calientes como samgyetang, que es una sopa de pollito con ginseng, la comen básicamente en el verano muy caliente porque ellos creen que comiendo caliente van a minorar el contraste de su temperatura corporal con la temperatura que hay en el ambiente. Entonces ellos dicen que es como para mediar, ¿no? La temperatura, entonces pues la comen ahí. Y entonces el consumo de esta sopa no es únicamente en verano, pero sí está más asociada a esta estación del año. Y lo que sí es total y absolutamente cierto es que está asociada a la potencia sexual masculina. Entonces también por eso está como muy mitificado, ¿no? La necesidad de comer perro, porque
cuando tenemos esta connotación de potencia sexual, ¿no? Se hace un tabú o un mito, ¿no? Porque nadie lo acepta abiertamente. Cuando en realidad esa es la función del consumo de la sopa de perro. Y por ello, entonces, la mayoría del consumo de la sopa de perro es por varones, aunque también hay mujeres que la llegan a consumir en una reunión, ¿no? Etcétera. Pero no es una sopa de uso ritual, es decir, no es que la preparen para el chuseok o el soldan, ¿no? Que sí son ritos muy importantes en Corea, donde sí preparan comida muy particular para esos días. Esta sopa, que se llama en coreano poshintang, no tiene un uso ritual. Entonces, ¿se sigue consumiendo? Pues sí, sí se sigue consumiendo, pero también es cierto que su consumo va disminuyendo. Las generaciones más adultas son quienes más lo practican porque es quienes tienen más arraigada esta práctica, pero digamos que para los amantes de los perros es una buena noticia que claro, las generaciones más jóvenes que están como ya más insertas en el tema de los derechos de los animales, pues hacen como colectivos y entonces demandan, ¿no? Y apelan a la protección de los perritos, ¿no? Para que no sean consumidos. Sobre todo, y también, o no sé si sobre todo, pero también asociado a que el consumo de los perros lleva un proceso muy fuerte en el que los matan, ¿no? O sea, porque justo como está asociado a la potencia sexual del hombre, al momento de matarlos los estresan mucho, ¿no? Los provocan para que el perro esté muy, muy, muy enfadado, porque se supone en su imaginario, ¿no? Que esa rabia y ese poder que tiene el perro cuando está enojado, si lo matan así, entonces eso se transmite al momento de consumir la sopa. Entonces, creo que gran parte del enojo del consumo de los animales de esta forma es justamente la forma en la que los matan para poder llevar a cabo el consumo, ¿no? La crueldad, etcétera, todo lo que se asocia con la matanza de los animales para el consumo humano. Entonces, bueno, digamos que al final la buena noticia es que sí, cada vez hay pues más jóvenes conscientes de que pues no, y disminuye significativamente comparado con generaciones anteriores el consumo de carne de perro en Corea. Pero pues bueno, así Corea, con un montón de matices, con un montón de cosas impresionantes en términos culturales. Y pues bueno, espero que les haya servido esta breve presentación y que sobre todo, que es la finalidad de esto, ¿no? Que ayude un poco a desmitificar pues esas ideas a veces erróneas que tenemos, al menos en este caso sobre la sociedad coreana, que es de lo que sé un poquito más. Muchas gracias.